Verdaderamente, para Colectania es un inmenso honor, dentro de su política de divulgación corporativa, hacer un evento de esta naturaleza para reconocer precisamente a estos profesionales que de alguna manera construyeron el país que está ahí y que es casi imposible desmantelar. Quiero iniciar este evento dándole también una sorpresa a nuestro homenajeado y a la señora Denise Miodowny, la gran patrocinante y promocionadora de estos eventos, significándole que hemos traído una persona fundamental dentro de la historia que hoy vamos a contar. Quiero destacar la presencia de la señora María Isabel González, quien es la viuda del ingeniero José González Lander, mejor conocido como Pepe, el gran gestor, el gran coordinador de ese hermoso proyecto que fue el Metro de Caracas. Dedicó su vida desde 1965 hasta 1990 a ese proyecto en cuerpo y alma. Y ese proyecto se mantiene en el tiempo, ese proyecto está. Ese proyecto queda como parte del relevo generacional que los nuevos profesionales de la arquitectura, del urbanismo y la ingeniería tendrán que asumir para reconstruir. La figura de quien fuera el artífice gerencial corporativo de ese gran equipo humano que desarrolló la última maravillosa obra de implantación urbana creada en nuestra ciudad. Me refiero al ingeniero José Pepe González Lander, quien dedicó y dirigió y ejecutó la construcción del Metro de Caracas. Es a este ejemplar servidor público que dedicó toda su vida a la obra del Metro de Caracas, a quien nos honra hacerle este reconocimiento. Yo sé que nuestro panel, yo sé que Max, yo sé que el ingeniero Rafael Álvarez están totalmente de acuerdo en ese reconocimiento, porque fueron parte de ese equipo y fueron hombres de confianza del ingeniero González Lander. Hemos complementado y queremos reforzar toda esa experiencia que nos va a narrar hoy Max a través de dos personas fundamentales para entender lo que sucedió con el Metro de Caracas. Una primera visión nos la va a dar en su segundo momento el arquitecto Enrique Larrañaga, donde nos va a describir lo que significó la implantación urbana del metro en nuestra ciudad. Y una primera versión nos va a dar la profesora María Luz Cárdenas, en base a ese trabajo exhaustivo que ha hecho de recopilación e historiográfico de lo que significa la obra plástica en la ciudad de Caracas. Es un trabajo que ha hecho a través de su participación sistemática en todas las instituciones museográficas y en todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y de las artes plásticas en nuestro país. Quiero darle la palabra a la señora Denise Miodowny, que quiere dar un mensaje de bienvenida a todos ustedes, y queremos una vez más agradecerles a todas este apoyo, esta presencia en este espacio tan fundamental y tan importante como es el de diálogos en Colectania. Muchas gracias. Buenos días a todos. Creo que es importante no quitar tiempo a nuestros ponentes
Y quisiera invitar a la señora Lander a que se sienta aquí en representación de su esposo. Les doy las gracias a todos por su asistencia, por su apoyo y por todo lo que representa para mí que estén ustedes aquí y que, pues, de cierta manera apoyen también lo que Colectaña quiere hacer a nivel de educativo y para lo que es la apreciación de lo que es calidad y en todos sus aspectos, en las actividades comerciales como en las actividades filantrópicas y en la vida misma. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos los que han atendido nuestra convocatoria, muchas gracias, y agradecer a mis compañeros de panel, a Enrique, a Rafael y bueno, a Max, todo mi aprecio, mi admiración. Yo trabajé con Max hace algunos años un proyecto expositivo que no se hizo, pero que ya se tendrá que hacer de su talante como artista. Y bueno, investigué muchos de sus aspectos que incluyen la arquitectura. Y bueno, de allí crece mi respeto y admiración hacia él. Gracias, Denise. Denise está allá. Gracias, Denise, y muchas gracias por su presencia en nombre de una figura tan importante en la cultura venezolana. Yo he preparado un recorrido, quizás en la primera parte voy a ir más rápido porque es un aspecto contextual de lo que el Metro de Caracas significó en el cambio de relación con la ciudad. Yo creo que el metro es un punto culminante del desarrollo urbano bajo la dirección artística de Max Pedemonte y el presidente del metro, González Lander, como bien dijo Alonso, es como un héroe cultural nacional. Una de las figuras con más claridad ha visto los procesos de desarrollo urbano. Y vamos a comenzar por lo que es el contexto. ¿Qué era Caracas cuando comenzó el metro? Por eso voy a ir rápido. Y tenemos los antecedentes de la modernidad, la reurbanización del silencio, por ejemplo, proyectos que llevó a cabo Carlos Raúl Villanueva, que marcaron hitos también dentro del desarrollo urbano, la reurbanización del silencio, la Plaza Venezuela con las 5 partes de Venezuela de Maragall, que también representó por los años que estuvo allí un ícono urbano, parte de nuestro desarrollo. María Leonza, la figura de María Leonza, que son puntos, como ven, puntuales, pero que marcaban nuestra identificación artística con la ciudad y bueno, el gran proyecto de integración de las artes de Carlos Raúl Villanueva, que bueno, ya es un paso hacia el futuro. Patrimonio nacional, todo lo que llevó a cabo, lo que significa el proceso de integración de las artes, tiene muchísimos aspectos importantes, pero lo que me parece es que todos estos hitos y sobre todo la ciudad universitaria, el proceso de integración de las artes, estaban centrados en un espacio. Y ahí, bueno, uno tiene la experiencia. Pero con el Metro de Caracas sucede otra cosa. Hacia 1972 el metro comenzó en finales de los 70, pero en esa época comienza una nueva etapa en el desarrollo cultural y urbano de Caracas, con edificios como el Parque Central, espacios culturales como el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Soto, la Galería de Arte Nacional, entre otros, que ya marcaban otro punto de referencia, o sea, sobre todo con la integración de las artes, en el caso de Parque Central,
la realización del museo, el Teresa Carreño, que también tiene el gran panel de Harry. Pero, como les decía, el metro implica un punto más allá. ¿Por qué? Porque con el metro de Caracas, el arte recorre la ciudad, no está en un punto específico, qué sé yo, Parque Central, el museo yo llamo el Museo al Maxi, sino que se trata de recorrer, cruzar, atravesar la ciudad con la presencia del arte desde el primer momento. Fueron visionarios realmente. Y primero vamos a comenzar con cómo se desarrollaron los criterios, cómo fue integrándose más bien la presencia del arte y qué significa. Fíjense que en esta imagen nosotros ya tenemos como el hueco del metro hacia Parque Central, aquí hacia Chacarito, pero ¿qué es? Sobre todo, esta es en la Hollada, es como una columna, fíjense acá, es como una columna que atraviesa la ciudad. Y solamente imaginemos que desde el primer momento se pensó en ese recorrido, vamos a cruzar también el arte, de manera que el ciudadano permanentemente esté en relación con una obra de alto nivel. Fíjense que incluso la Hollada ya fue pensada volumétricamente de manera que no fuera solamente estaciones vacías, bueno, con metros, que volumétricamente ya significaban una experiencia con el arte. Por ejemplo, en la Estación La Hollada, ahora vamos a ver los volúmenes, ahí ya empezaba, porque creo que la Estación La Hollada ahí comenzó, pero era un punto de referencia, pues, que se pensó, y ahí hay dos volúmenes inmensos que marcan como los hitos de relación con la obra de arte. En el primer momento, porque siempre se piensa, y ese es el problema que hemos tenido muchas veces con las experiencias urbanas, que se realizan como sin, no sé, sin mucho cuidado, no, sino, bueno, tengo este amigo artista, no, aquí desde el primer momento diseñaron una estrategia de selección. Se convocó a un grupo de notables, solamente recuerdo, bueno, Max siempre, que ya era Premio Nacional de Escultura, creo, a Sofía Inver, a Roberto de Guevara, que desde el primer momento fueron orientando esa selección, estableciendo criterios, y en un primer momento, lo que fue la primera línea, la primera etapa, entre el 83, la línea 1, en ese primer momento se invitó, fue por invitación, a premios nacionales, porque ahí no había discusión. Son los premios nacionales, los artistas que han sido ya reconocidos, que tienen una obra, una trayectoria, y en una segunda instancia se realizó una evaluación con convocatoria abierta. La primera etapa de premios nacionales, bueno, yo pienso, no pensemos en cómo está ahorita, por favor, porque a mí me creó muchos problemas cuando incorporé las imágenes. Era realmente un encuentro con el arte, con el futuro, sobre todo con las obras de Soto, que nos llevan a otro mundo, al cosmos. Obras de Soto, estas en Chacayito, como digo, premios nacionales, esta de Narváez, Lía Bermúdez. Y otra cosa importante, fíjense que en todas ellas, claro, hay un criterio de arquitecto y artista, que es Max, que no eran obras colocadas ahí, bueno, mira, vamos a poner la amarilla. Esta ahí donde no se integraba al diseño de la estación, en este caso de Chacayito, las de Lía Bermúdez, por ejemplo, integradas también, de manera que no chocaban con el tránsito, con cómo la gente pudiese recorrer la estación. Otras en los espacios abiertos, como
la maravillosa obra solar de Alejandro, los satélites de Luis Chacón, la obra de Gego. Fíjense cómo es impresionante, porque abarca casi toda la estación, está allí presente, pero no interrumpe el recorrido. Es algo como que se integra el arte perfectamente al recorrido cotidiano, que es uno de los grandes anhelos del arte, integrarse a la vida sin chocar y sin que la vida lo choque al arte. Entonces, la de Gego, fíjense que un aspecto de Gego es cómo, qué inteligencia, que se reforzó. La obra de Gego es muy frágil, muy delgada, casi ni se ve, pero aquí se diseñó un sistema de redes que aborda completamente la estación, que se hace ver. La reticularia no es de esas que tú tienes que descubrir en una habitación como la de la que tenía el Museo de Bellas Artes, sino que se realizó en una escala y con un formato y materiales que la integraban perfectamente, porque si no, ¿qué habría pasado? Que desaparece. Y aquí quisiera hacer una parte, porque hay ¿cómo es que se llama? El homenaje al trabajador del metro. Max colocó una obra suya que estaba realizada. Max siempre ha trabajado con elementos encontrados, con collages, ensamblajes, y realizó una inmensa instalación con los materiales utilizados, los encofrados para realizar el metro. Es una serie extraordinaria y yo quisiera detenerme porque es como un punto importante también de cómo se conjuga su visión como realizador, arquitecto y como artista en una propuesta que aborda los dos sistemas, el sistema de realización del metro y el sistema de realización de un ensamblaje. Aquí hay unos antecedentes de su trabajo en ensamblajes, el homenaje a Marisol, estas ya con el metro, con los materiales encontrados del metro, pero que fue una serie muy completa, no solamente la que está allí, que fue exhibida en el CELAR, ¿no? Y que es una obra ambiciosa, importante. No sé dónde estarán las otras, pero... Se perdió. Ah, cónchale, ¿ves? La mandó a perder Soto. Imagínate. Ya en el segundo... mentira. En otras escalas, hacia Katia, en espacios externos fueron ubicadas obras de Rolando Peña y Rafael Barrios. Ya en la segunda etapa, yo recuerdo que hubo una convocatoria para la selección. Yo recuerdo que yo fui invitada a una de las reuniones de selección, estaba William Niño, no recuerdo, Roberto, por supuesto, que siempre presidía las reuniones, y ya era otro nivel. Ya teníamos como el primer que garantizaba como la puesta en el espacio y en el inconsciente colectivo de los grandes maestros en la primera etapa, y acá se realizó un proceso de convocatoria de donde provienen obras como la de Beatriz Blanco, Miguel Borelli, Carlos Mendoza, Leonora Rice, y una serie de artistas que fueron, digamos, monitoreados como tutores por el comité, o también Max pertenecía a ese comité, y le dio un carácter, digamos, más contemporáneo, artistas más contemporáneos, al recorrido del metro. Yo repito, me gusta insistir en lo siguiente porque marca lo que es el valor del metro, del proyecto de integración de las artes en el metro de Caracas, y ya un poco para cerrar con esta reflexión. En Venezuela tenemos maravillosos ejemplos, bueno, los de Soto, a mi juicio, son extraordinarios, no hay nada que los supere. Integración es en la arquitectura.
que es una tradición que al venezolano no le ha sido difícil integrar su obra, bueno, a los maestros como Soto y como Crudier, no a los venezolanos normal, pero que son grandes ejemplos. Por ejemplo, lo que yo llamo la gran catedral de la integración en la arquitectura, que es la sala de máquinas del Guri, de Cruz 10, que son ejemplos notables, o en la integración de Harry en el Teresa Carreño, pero repito, son procesos aislados, o sea, no aislados, puntuales, porque aislados no, porque están dentro de un contexto que fue el contexto de desarrollo urbano y cultural de Venezuela, en la democracia, pero lo que significa una obra en el metro de Caracas es otra cosa totalmente distinta, porque está integrada al sistema de recorrido. No tienes que ir hasta el Guri o hasta el edificio del Cubo Negro, o bueno, el Teresa Carreño lo ves más, sino que simplemente con recorrer la ciudad o tomar el metro, que era además, que fue un cambio de verdad, yo digo, fue una revolución, no solamente para la apreciación de la obra de arte, sino para nuestras experiencias cotidianas. O sea, lo que se ganó con el metro de Caracas, en ese momento, uno casi no lo entendía, dice, pero no puede ser que esto ya se pueda hacer. Es un cambio realmente significativo. Pero, bueno, como yo tengo la deformación profesional del arte, a mi juicio, uno de los aspectos más significativos de ese cambio, de esa revolución en la relación con la ciudad, fue justamente la posibilidad de acercarnos, de acercar al ciudadano corriente, al que toma el metro, que trabaja en una oficina, que no es que trabaja en un museo, sino acercar al más común y corriente a la contemplación de la obra de arte. Porque uno pasaba por Chacaito y no podías permanecer indiferente, por más que tenías una carrera, al pasar por esta obra de Soto. Ese mismo, o al salir de Chacaito y encontrarte con otra obra de Soto que más bien se extiende. Eso para mí es lo más significativo y lo que nos hace que, bueno, que siempre pensemos en el metro como uno de los proyectos más importantes, ambiciosos y bien ejecutados que hemos tenido oportunidad de vivir. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y a los organizadores por la invitación. Hace poco más de 40 años, en 1983, todo el país y en particular nuestra ciudad vivieron tiempos determinantes, de modos y con intensidad que quizás se nos escapó entonces y pareciera que seguimos sin entender plenamente. Sin completar los 2 primeros meses del año, reventó el Viernes Negro, una cachetada social cuyas consecuencias seguimos viviendo y sufriendo. Aquel golpe ha debido hacernos reconocer que aunque con mucho dinero, éramos un país pobre. Y lo seguimos siendo ahora con menos dinero y mayores tensiones, en el consuelo de eso que Naim y Piñango llamaron la ilusión de armonía. Pero permanece la inequidad, los derroches y la corrupción. Venimos penduleando entre mesías y vengadores, sucumbiendo a encandilamientos y asignando culpas sin asumir responsabilidades. Pero ese sería otro tema. Bueno, quizá ni tan otro, pero concentrémonos. Recordarán algunos y le podrán contar a los otros que se cumplían en 1983 200 años del nacimiento de Simón Bolívar. El centenario, celebrado cuando mandaba Guzmán Blanco, con el culto bolivariano que tanto nos afecta estos días, inauguró edificios emblemáticos. Puede decirse que Guzmán Blanco liderizó la primera gran renovación urbana de Caracas, pero creo que más correcto sería hablar de un cambio de traje, de estilos y perfiles, entonces novedosos, pero sin reales consecuencias urbanas, intervenciones, como decía María Luz, puntuales. Por el contrario, las edificaciones inauguradas 100 años después
ensayaban una ciudad distinta, articulando la existente con intervenciones tan sensibles a la anterior como audaces al idear la que vendría. El Foro Libertador, aunque no creo que sea lo mejor de Sanabria, resume sus planteamientos para el casco histórico caraqueño y construye espacios que ponen en valor elementos más emblemáticos. El Complejo Cultural Teresa Carreño produce, además de un recinto decididamente metropolitano, vaya aquí un recuerdo y agradecimiento a uno de sus autores, Dietrich Kunkel, fallecido recientemente, un muy inteligente ensamblaje entre la ciudad y el parque. En ese foyer terraceado de clara vocación urbana y sensible reconocimiento del paisaje que entreteje el follaje de los árboles con las metafóricas arañas que Soto cuelga del techo. La Plaza Bicentenario de Óscar Tenreiro, aún inconclusa y bastante olvidada, sigue denotando incluso desde su abandono la motivación que la originó, construir un momento urbano en la secuencia que iría llevando el casco tradicional hacia el corazón cultural propuesto a los pies del Calvario, sin por eso descuidar la importancia propia de ese capítulo espacial que, como basamento de Miraflores, aporta al lugar una escala y una jerarquía de la que carece el bastante cursilón Palacio Presidencial. Y sin duda la gran obra que comenzamos a vivir y disfrutar en 1983 es la que nos convoca hoy, el Metro de Caracas. Me toca promover una reflexión arquitectónico-urbana, tema tan amplio en una obra tan inclusiva como esta, que apenas destacaré algunos aspectos que espero sirvan para orientar los intercambios que seguirán. Como infraestructura, el Metro de Caracas evidencia la necesidad de concebir y asumir intervenciones de amplio espectro para acometer la compleja pero impostergable labor de surcir un tejido tan descoyuntado como este que habitamos y con todo amamos. Imposible no recordar aquel lema que definía el metro como la gran solución para Caracas, y proponerla en esos términos abre otras reflexiones. El propósito de toda estructura es servir. Ninguna puede ni debe ser autosuficiente, y eso es claro al usar la preposición para. El metro se concibió como un servicio, y como tal se definía en función de la realidad servida, reconociéndola para conocer qué debía ofrecer. Las infraestructuras son por naturaleza sistémicas y eso obliga a pensarlas más allá de lo puntual, sin esa especie de resignación inmediatista que busca validarse con el falaz y peligroso término de urbanismo táctico. Pero ese sí que es otro tema, así que lo dejo hasta ahí. Lo que quiero enfatizar es que al hablar de gran solución, más allá de la grandilocuencia del eslogan para validar acciones e inversiones, se reconoce que la ciudad no admite timidez, que los grandes problemas, y vaya que Caracas tiene varios, exigen grandes ideas, aunque concebirlas necesite coraje, exponga a la crítica e implique riesgos. No hubo en la concepción de esta operación de infraestructura la elusividad de los parches de las misiones, apareando la verdadera dimensión del reto planteado. Me temo que en la concepción y construcción de algunas líneas más recientes, la calidad de la actitud institucional y profesional no ha estado a la misma altura. Pero eso no señala la inevitabilidad de la descomposición, sino muy por el contrario, la obligatoriedad de revertir ese desapego conceptual y práctico y construir. Nótese que no digo retomar, ni recuperar, ni reconstruir, ni recomponer, ni nada con el prefijo re. La tarea que nos toca repetir no es repetir, sino formular realidades a partir del estado real del actual. Quizá lo bueno de todo lo que se ha destruido es lo mucho que tocará construir. Y destaco otro aporte del metro, su estructura.
Rafael Álvarez hablará con conocimiento y propiedad del prodigio técnico de la obra, pero me permito subrayar una condición que como arquitecto admiro y agradezco. Qué bien hecho está. Aunque estoy separando aspectos que en la realidad interactúan y se complementan, el análisis descompone las cosas, pero la realidad siempre es sintética. Este comentario me permite anticiparme a algo de lo que hablaré. En el metro uno respeta porque la obra te respeta, tanto y tan notablemente que ha soportado descuidos y abusos. Nada que ver con los ranchos de barrio adentro o las masas de Misión Vivienda ni la petulancia del mausoleo. Quizás se deba exigir a quien aspire a diseñar una obra pública estudiar las edificaciones del metro en Caracas, su detallado, su calidad constructiva y su sistematización. Y eso me lleva a otro aspecto que considero debe destacarse en el metro, su ejercicio democrático. Reconocemos a Max como la gran figura de la operación y le agradecemos la consistencia con que supo acometerla. Pero creo que aún más resaltante fue coordinar el trabajo realizado por tantos distintos y destacados profesionales, controlar protagonismos y promover consistencia sin monotonía. Grande el mérito de Max al acoplar tan fluidamente un equipo tan diverso en productos diferenciados, pero estructurados como totalidad. Esa es la virtud y la dificultad básica en la ciudad, conciliar diferencias para darles coherencia. Y la dimensión ciudad es de los mayores brillos de la operación Metro. No debo haber sido el único en evocar la cúpula dorada al oír el pitico de Estación Capitolio, y así constatar que la ciudad estaba en mi interior, apenas aguardando que un par de palabras desatara, como a Proust un olor de unas magdalenas, una navegación por los recuerdos. Cuando el tren emergía del vientre de la ciudad y se convertía en una especie de serpiente voladora entre Caño Amarillo y Gato Negro, descubrimos el valor paisajístico del 23 de enero y la fuerza topográfica de las colinas de Lídice y Altagracia. El metro nos acercó a Katia con sus bares, los shawarma y las maravillas de su mercado, tanto como a los golfeados de Petare y al encanto de la parsimoniosa Plaza Sucre. Como una inmensa cremallera, el metro nos evidenció la posibilidad de vivir equilibradamente la belleza frecuentemente disonante de una ciudad activamente diversa. Sin duda en esta operación fue determinante la inteligencia con que se construyó el metro sobre tierra, con los bulevares y las plazas. Estos espacios elongados se convirtieron en los nuevos centros de ciudad. Como ella, además, cambiaban de cara y carácter con las horas del día. Sabana Grande era dinámica y acogedora durante el día, pícara después del atardecer y retadora cuando la noche avanzaba. De modo que los ciudadanos podíamos asumir también distintas máscaras en distintas horas con la fluidez y las travesuras que hacen atractiva a una ciudad. Comencé recordando un lema y aquí va otro: dejar salir es entrar primero. Una sencilla instrucción que contenía un mensaje civilizador de ciudadanía, tan claro que hoy parece de ciencia ficción. Y es que quizá la operación más destacada y memorable del Metro de Caracas fue su aporte a la construcción de ciudadanía. Se asumió como parte del trabajo de respeto comunicado por obras públicas de constatable calidad física, el desarrollo de una campaña educativa que complementara desde el ámbito ético esta apuesta a un país distinto, mejor, responsable. Ya las campañas sobre comportamiento en el tráfico de Reni y las sátiras de Rumildo habían anticipado una necesidad de educación cívica que continuó con la serie Petróleo en Gotas, como manifestaciones de voluntad de construir país. En el metro confluimos todos, sin distinción de clase ni discriminación alguna. En el mismo vagón y hasta sentados juntos
Podía ir un banquero, un repartidor, una colegial, un obrero, un universitario y una monja. Hecho ciudad por medio de esa integración ciudadana que promueve el hecho de compartir servicios sin importar las diferencias de origen y destino. Caminé por Sabana Grande este sábado buscando actualizar mis recuerdos y ciertamente la gritería, suciedad, informalidad y deterioro general de las edificaciones, los pavimentos y los carteles remiten poco a aquellos años iniciales. No me subí en el metro, pero los comentarios e imágenes no son alentadores. Pero como no soy de los que se solazan en la conmiseración, ni, ya lo he dicho, entiendo el reto que nos espera como una especie de replay, sino como un reto, entendí que lo mucho que se ha perdido es solo una señal de lo mucho que nos tocará hacer. Quizá toque convertirnos en topas, perforar nuevas rutas, meternos en lo que queremos construir, indagar sus tripas y las nuestras, identificar señales que con un par de palabras, 2 imágenes o una sugerencia nos confirmen la vigencia de los muchos mundos que habitamos y los que nos esperan. Y eso se debe agradecer. Así que gracias, Max, Denise. Eventos como este, gracias a la vida y a todos. Excelente, Enrique. Bravo por esas palabras, sentidas, hermosas y vividas palabras, muy sabias. Bueno, Max, es tu turno. Es tu turno. No. No, entonces vamos a pasarle. No, lo que te hizo, bueno, te adornó tu escena, te adornó tu puesta en escena. Esa puesta en escena que hiciste tú y que hizo el ingeniero Rafael Álvarez con esas maravillosas estaciones, como lo describió muy bien María Luz y Enrique, indestructibles, porque en esencia lo que es una columna vertebral que es imposible de acabar. Es en el último momento del brutalismo, de la arquitectura brutalista, aparecieron ustedes impregnando a Caracas con esa trama de fuerza y de vivencias hermosísimas. Un poco usted, el carácter, usted como gerente de proyectos del Metro de Caracas. Bueno, hay que empezar quizá a hacer un poco de historia, la voy a hacer muy resumida, y yo diría que el éxito fundamental del Metro de Caracas, obviamente, se debe al doctor González Lander. Sabía el doctor González Lander que no podía improvisar. Entonces, en esa oportunidad se acababa de inaugurar el Metro de San Francisco. Esa era la última tecnología que estaba operando en Estados Unidos, en San Francisco. Y el doctor González Lander pensó en recurrir a la empresa que se había encargado de ese proyecto, porque eso era lo más actualizado que había en sistemas de transporte. Entonces, no había que inventar la pólvora, sino había que empezar buscando asesoría, empresas que tuvieran experiencia, y de esa manera el proyecto empezó con la asesoría de la empresa Parsons Brinckerhoff de San Francisco, y a través de esta empresa y personal que en su momento estuvo entrenado por esta empresa, se iniciaron los proyectos. Entonces, fueron proyectos inventados a la loca, proyectos basados en última tecnología de diseño. Bueno, y de ahí nacieron esas grandes estructuras del metro, que como mencionaste, indestructibles y exitosas. Al principio, la colaboración de las empresas extranjeras fue muy importante.
Pero la participación de ellos llegó solamente hasta La Hollada. Es decir, todas las estaciones, desde Catia hasta La Hollada, tuvieron una importante participación de estas empresas. Desde La Hollada en adelante, todos los proyectos se hicieron con empresas venezolanas. ¿Perdón? Claro, siempre se mantuvo una oficina básica en el metro, la oficina de proyectos, que era la que se encargaba de realizar los primeros estudios, desde los estudios de movimiento de personas, para estudiar ubicación de estaciones, para estudiar volumen de las estaciones, y esos estudios que originalmente se hacían internamente a nivel de anteproyecto, pasaron posteriormente a manos de empresas venezolanas proyectistas que ya empezaron a hacer la ingeniería de detalle de las obras. Y bueno, yo diría que los diseños fueron muy exitosos, se han puesto a prueba durante ya bastantes años y yo diría que la durabilidad, la consistencia de las obras del metro es algo que no puede criticarse, a pesar de los problemas que pueda haber de mantenimiento. Bueno, y hablar de métodos constructivos, hablar de las experiencias que se tuvo con todas las empresas que participaron, es un proceso muy largo. Yo había comentado con Alonso que quizá eso pudiera ser oportunidad de otro tipo de charla. Tenemos muchísima información y muchas cosas que serían muy interesantes de dar a conocer sobre los métodos constructivos, sobre los problemas que hubo durante la construcción, los problemas con los túneles, los problemas del agua subterránea, todo eso, pero sería pues sí objeto de quizá de otra presentación. La idea era hacer algunos comentarios sobre eso, sobre el proyecto de las obras civiles, sobre el proyecto del equipamiento, pero pienso que este breve resumen más o menos pues da una idea de que hay muchísimo de qué hablar, pero que este no es el momento. Muchas gracias, ingeniero Rafael Álvarez, por su intervención. Hay un aspecto que es importante destacar dentro del metro, ¿no? Y dentro del papel que jugó o que encarnó Max Pedemonte en el metro de Caracas. Max fue una especie de curador, así decirlo, en cuanto a la participación y a la integración de la obra de arte en el metro, ¿no? Pero hubo otros arquitectos a los cuales se les dio la responsabilidad. Nosotros no podemos hablar del metro de Caracas sin pensar también en grandes figuras como fue Mario Benmergui, por ejemplo. El mismo Gustavo Legórburo, Freddy Jordán, Harry Frontado, en la estación de Los Teques, Roy de Freitas, que está aquí presente, ¿entiendes? Y Freddy Jordán, ¿entiendes? Hay figuras que fueron fundamentales en el trabajo en equipo que desarrolló Max, ¿no? Porque si algo hay que destacar es que fue la capacidad de conciliación, la capacidad de concatenación de tantos profesionales brillantes que se conjugaron para realizar la obra. Y esa posibilidad se gestó precisamente, se gestó en la oficina de Max, en el grupo que Max lideró. Yo quisiera entonces que tú nos dieras detalles precisos y particulares de por ejemplo, el trabajo de Mario Benmergui. ¿Cómo aparece Mario Benmergui, no? Bueno, mire, la verdad es que después de la intervención de Enrique, yo no tengo más nada que agregar desde el punto de vista de lo que sirvió el metro para la ciudad, y todo eso está más que bien explicado, y muchas gracias por tu comentario, porque realmente fueron extraordinarios en todos sus aspectos.
lo de Mario Lardera igualito, de manera que yo voy más bien a hacer unas intervenciones más puntuales. Primero, bueno, de alguna manera, decir por qué mi vinculación, aparte del proyecto en sí, a la parte arte. Bueno, yo en realidad empecé la Facultad de Arquitectura. Primero, bueno, yo desde antes, yo estaba muy entusiasmado con la cuestión del diseño, con el dibujo. Mi mamá era una gran dibujante, de hecho hizo exposiciones que la curó Alejandro Otero y tiene 2 dibujos en la GAN, igual que yo tengo mi escultura. Pero entonces eso me viene desde antes. Eso, cuando yo entré al metro, yo había tenido en la formación de la Facultad de Arquitectura una formación muy particular, porque en nuestro primer año en la facultad no fue de diseño, sino que fue de plástica. Nos dieron clases Miguel Arroyo, Alejandro Otero, Gego. Entonces hicimos una formación que ya yo de pronto la tenía ya de por sí, de alguna manera la inclinación, y con esa formación plástica en el primer año de arquitectura, bueno, yo me sentí muy ligado. De hecho, yo en el año 62, 5 años antes de entrar al metro, yo había ganado el Premio Nacional de Escultura, de manera que estaba muy vinculado a todo el grupo artístico de Venezuela. Bueno, al empezar ya en el metro, yo entré en el metro en el año 67 y me jubilé en el 97, o sea que estuve 30 años. Durante mi carrera, durante mi vida profesional, yo tenía 3 aspectos: el aspecto de arquitectura, el aspecto arte, que siempre estuve vinculado, y el aspecto docencia. Yo fui profesor de la Facultad de Arquitectura durante 25 años ininterrumpido. El equipo que yo tenía constituido en mi oficina del metro eran todos alumnos míos de la universidad, de manera que el equipo tenía que funcionar al dedillo porque no había ningún tipo de contradicción. Bueno, en respecto a la participación, bueno, al entrar yo en el metro, yo sí tuve una pequeña desaveniencia con el doctor González Landero. Como explicó el doctor Álvarez, toda la primera parte del proyecto, desde el Katia a Loyada, la intervención fue de la empresa que estaba construyendo el metro de San Francisco, que era la Parson, que tenía sus oficinas de arquitectura que desarrollaban las estaciones allá en San Francisco. De pronto yo me di cuenta, porque a mí me mandaron a supervisar las estaciones que se estaban diseñando allá, en ese primer tramo, cuando yo entré, que la que nos estaban mandando para Caracas era una versión de un poquito diferente de la que ellos estaban construyendo en San Francisco. Cosa que a mí no me pareció que eso podía ser. De manera que yo le planteé a González Lander, dije, mira, Pepito, la verdad es que a mí esto de que a nosotros nos estén mandando unas estaciones medio modificadas para Caracas, a mí me parece que eso no debe ser. González Lander, que comía lo que me hacían los venezolanos, ¿cómo que llaman eso? Veneno. Porque mandaba unas perspectivas hechas por unos chinitos espectaculares y González se quedaba así, pero pasmado. Me dice, pero ¿cómo no te va a gustar eso? Sí, es bellísimo. Entonces, bueno, podrá ser bonito, eran acuarelas, pero yo creo que en Caracas tenemos arquitectos que pueden desarrollar. Yo entiendo que la primera parte, la estructura, pero la parte sobre todo de la parte de lo que es las especificaciones técnicas. Esto sí, claro, tenía que hacerlo ellos porque yo tenía la experiencia. Pero realmente las estaciones, salvo las primeras subterráneas, que eran un poquito más complicadas, que no teníamos todavía, bueno, se hicieron allá. Pero entonces, González no estaba muy relevante, pero como yo había trabajado justamente un año antes con Martín Vega en su oficina. Martín, afortunadamente en ese momento era presidente del Colegio de Arquitectos. Yo hablé con Martín y le dije, mira Martín, ayúdame aquí porque a mí me van a votar en eso, porque le voy a votar. Entonces, él fue y habló con González Lander. Y le digo, mira, nosotros podemos hacer estas estaciones en la parte de arquitectura porque tenemos los arquitectos que lo pueden hacer. Ahí vino la intervención de Mario Emergui, porque Mario Emergui era amigo de Pepito, que había estudiado con él en MIT. Bueno, las primeras estaciones, en la subterránea de Cátedra no pudo hacer mucho Mario porque ya estaban más o menos listas. Pero las externas, todas son de Mario. La Propatria, Agua Salud, que son estaciones bien lindas, Caño Amarillo y el Silencio, Capitolio. Loyada. Bueno, el Capitolio también, pero el Capitolio es todo subterráneo. Pero en Loyada, ahí viene la parte en donde, después de la intervención de Mario Emergui, yo entré en lo que hacíamos nosotros, que hacíamos modificaciones sustanciales a lo que pasa. El proyecto original
contemplaba, bueno, la estación propiamente y la gran fachada de la estación Loya, que es realmente una volumetría espectacular. Pero el proyecto tenía al llegar abajo una acera de 3 metros. Bueno, entramos ahí, entonces en ese momento también se decidió que en este sitio, en la zona de Loya, se iba a hacer el centro de operaciones del metro. Entonces ahí participé directamente en el proyecto del CCO, que es el edificio Cerrojo, que está ahí en Loya, y ese proyecto, como se hizo simultáneamente como se estaban haciendo todas las obras del metro, no se pudo hacer directamente en la oficina del metro, sino que se contrató y la empresa que estaba construyendo el CCO fue la que desarrolló el proyecto. El proyecto, que el proyecto original mío, fue desarrollado enteramente en una oficina externa por el arquitecto Roger Freitas, que tiene un aplauso. Bueno, ese proyecto se hizo afuera. Entonces, ahí aparecen los cambios que se... La plaza, se hizo la plaza Narváez, ahí era la primera obra de Narváez, y todo lo que se hizo con la estación, la fachada esa bellísima, con esos volúmenes que puso Mario de Mer, que hizo los extractores, bueno, entonces entró la obra de Gego. Al hacer la plaza, que se hizo con la escultura de Narváez en el medio, se creó un espacio urbano muy importante, eran de los primeros espacios que generaba el metro fuera de su ámbito limitado, ¿no? Y a partir de ahí empezó ya a generarse todo. Se entendió, pues, incluso González Lander lo entendió perfectamente, que el equipo que teníamos estaba perfectamente equipado como para manejar toda la situación sin necesidad de la intervención externa. A partir de ahí, todos los anteproyectos de todas las líneas que se hicieron en la oficina nuestra del metro, con la coordinación, bueno, en la gerencia de proyectos, la división de arquitectos. Nosotros teníamos el equipo nuestro que funcionaba, como le digo, muy bien, porque en el caso mío eran todos alumnos míos de la universidad, y después los anteproyectos los encargábamos a empresas de ingeniería y arquitectura, que eran empresas muy grandes, que tenían todos los profesionales, desarrollaban los proyectos de ellos, y nosotros supervisábamos los desarrollos de estos proyectos. Así que era una integración continua. Incluso después, en la misma oficina, nosotros hacíamos la supervisión, a pesar de que había una inspección de obra que a nivel general de la empresa Metro. Yo tenía particularmente 2 arquitectos encargados de supervisar los anteproyectos que nosotros habíamos supervisado en la empresa y después en la construcción. O sea que todas esas fases las estábamos haciendo directamente. Eso nos permitió una coherencia total en la cosa, porque participamos en todas las etapas y no es que la entregábamos y no perdíamos no, seguíamos el contacto completo. Entonces eso fue realmente muy importante, porque había una continuidad completa de las decisiones, no se dejaban después Pero entonces se hicieron muchas cosas, por ejemplo, en obra. En obra se transformaron muchísimas cosas. La estación Altamira. La estación Altamira fue proyectada más o menos como está, pero en la obra se hicieron cambios radicales. La cascada, la bajada de la fuente, la pileta que tenía la parte sur de Altamira, eso fue una decisión en obra. Se hizo la fuente para que entonces, como en ese momento la CAF, en el terreno que está al sur de Altamira, había desarrollado un proyecto que iba a ser 2 torres gigantes, y era todo un solo espacio que pasaba a través de la estación y fluía hacia la parte de abajo. Eso se hizo completamente en obra. Y se cambió por completo el proyecto, porque esa parte de ahí no estaba contemplada en el proyecto. Y se hizo en obra. Eso participaron arquitectos que estaban también en las obras, que fueron de alguna manera receptivos a esos cambios y pudimos hacer. También yo tenía definitivamente una gran autonomía y lo tengo que admitir, porque si no, eso no se hubiese podido hacer. En Petare pasó algo parecido. En Petare, el edificio que, por cierto, fue diseñado por Teresa Sánchez y Harry Frontado, la estación tenía una estructura que tapaba la parte de plata de la estación. Perdonen, pero aquí yo tengo un problema cuando hablo mucho me ahogo. Bueno, tengo 88 años, así que bueno. Bueno, ahí hubo que hacer un cambio radical, porque esa estructura que techaba la estación, que era una estructura que tenía una bóveda a lo largo, en ese momento el metro, que recuerdo que tuvo cierto problema financiero, entonces esa estructura era muy costosa. Y realmente era interesante porque ella conectaba una parte hacia el este de Petare, arriba, que había un terminal,
pasaba por encima de la estación y había una pasarela que comunicaba con el casco de Petare. O sea que en sí era una estructura bien instalada. Pero desafortunadamente, como le digo, los problemas del metro en ese momento empezaron a fallar desde el punto de vista financiero, se tuvo que eliminar, pero fue una decisión de un día para otro. O sea, en ese momento en la oficina tuvimos que generar esa estructura que dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, una estructura a techo adosado que identifica una identidad de las estaciones en todas partes del mundo y es lo más sencillo que podemos hacer, lo más rápido. De hecho, quedaron 4 columnas que no hacían falta porque el techo no llegaba hasta ahí. Esas 4 columnas me las apropié, que ahí monté una escultura mía, que es la que está en la GAN, pero que es una versión, y ahí están dando vueltas. Pero como les digo, son hechos que no fue todo tan premeditado, sino que muchas cosas se fueron haciendo a medida que se iba construyendo la obra, siempre con la posibilidad de tener un equipo muy importante, colaborador, que funcionó de maravilla, entre todos, de González Lander, Rafael y todo. O sea que yo creo que lo del metro lo que más funcionó fue precisamente porque había un equipo de profesionales idóneos en todos los aspectos, en la parte propiamente de la oficina metro, en las constructoras, que había todas las que generaban los proyectos, Cuidesa, Gria PM, que estaban también a ingenieros, arquitectos, y bueno, fue todo un equipo que se fue, y por eso y lo que te habló también de la ciudad, y el respeto que se tenía a la ciudadanía, es un aspecto que hay que destacar también. Desde las primeras obras, cuando se empezaron las obras en el metro, en Katia, se encargaban todo, mientras todavía los vagones no estaban rodando por las vías, pero había unos trencitos que rodaban, todos los niños de la escuela de Katia conocieron primero el metro. Y se les hizo ver que se estaba construyendo un sistema de calidad, no como estaba acostumbrado la gente, sobre todo en las obras públicas que llegaban en la mitad de la cosa y caían al rato que estaban adentro, sino que no era lujoso, sino de calidad. Y eso es lo que ha permitido que la gente lo apreciara, lo respetó y lo hizo suyo. Tanto así que se decía la cultura metro, que la gente llegaba, estaba arriba y cuando llegaba al metro se comportaba de una forma totalmente. Ese habló un poquito de los bulevares también. Y bueno, también de los bulevares, ese fue otro. Tanto el bulevar de Katia como el de Sabana Grande estaban en los proyectos de la OMPO, la Oficina Municipal de Transporte, pero nunca habían tenido las posibilidades de ponerlo. De hecho, déjeme decirle que cuando se construyó el bulevar de Sabana Grande, los primeros que estaban en desacuerdo con el bulevar eran los comerciantes, que no querían el metro, no querían el bulevar. Bueno, claro, después se dieron cuenta que estaban equivocados, ¿no? Pero al comienzo hubo muchos enfrentamientos de la Cámara de Comercio. Bueno, de todas maneras, pero el metro, afortunadamente, como le digo, había un equipo que estaba muy coordinado y sobre todo que tenía también con la mano izquierda de González Lander, se supo manejar con todos los presidentes durante los 5 años que fueron, bueno, ahí iban alternándose en la democracia, CAPEI y Acción Democrática, y siempre logró manejar, amarse con todo eso. O sea que bueno, miren, con eso yo estoy bien. Más nada. Un triunfo del equipo, definitivamente, el resultado del Metro de Caracas. Un equipo heterogéneo que logró concluir en tiempo y cumplir con todas las metas programadas que tuvieron ustedes. Sí, Roy y Freddy Jordán, por favor. Teresa Sánchez, por favor. Si se pueden acercar un momento. Como parte del equipo. Mi experiencia fue maravillosa porque era un equipo coherente, cohesionado, con una sola idea, estructurado y sin problemas políticos. Un equipo que resistió el paso de Lara García. Para mí el metro fue mi gran escuela. Estudié en la Central. Yo estudié en la Central, Max fue profesor mío y realmente
Cuando comencé a trabajar en el metro, aprendí la cultura de trabajar en una empresa organizada. Y eso me ha servido hoy en día, con mi propio estudio de arquitectura, tener una planificación de cómo enfrentar proyectos. Y para mí, como les decía antes, el metro fue mi gran escuela. Gracias por todo. Buenas. Bueno, igual que Roy, desde estudiante ya empecé a trabajar en metro. Fue la gran escuela, junto con todo lo que tuvimos ahí. Bueno, y seguimos hasta que se pudo construir todo lo que se podía. Y seguimos bien. Muchas gracias. Quiero agradecerle su presencia a los tres. Muy amable. Bueno, quiero agradecer nuevamente la presencia de la señora María Isabel de González Lander. Muchas gracias por esta presencia sorpresiva. La profesora María Luz Cárdenas. El ilustre maestro Enrique Larrañaga. El maestro Max Pedemonte. El ingeniero Rafael Álvarez, gerente de proyectos. Y a la señora Denise Miodoin, quien es palabra del decano de decano. Ex decano, no, es que quería comentar sobre todo porque está nuestro director de proyecto del metro. Yo nunca trabajé en el metro, pero en el año 88 yo era director general de edificaciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y era miembro del directorio del Centro Simón Bolívar y nos encargan hacer el terminal de pasajeros de Oriente, Antonio José de Sucre. Y claro, yo lo primero que dije al ministro fue, mire, espérate, nosotros no podemos hacer un terminal así sin planificarlo. Vamos a llamar al metro, que son expertos en movilidad urbana, y que hagan estudio para saber exactamente cuál es el sitio y cómo se tiene que ubicar. Y llamé, bueno, fue mi primera esposa, María Calzadilla, de la oficina de proyectos del metro, la llamo y le digo, mira, Pina, tengo esta cosa, y entonces empezamos a conversar, le mando toda la información y la respuesta fue, mira, la oficina te va a decir, nosotros no improvisamos, para diseñar, planificar dónde debe ir un terminal de pasajeros, para descongestionar, era la idea, descongestionar el nuevo circo. Necesitamos mínimo 2 años para hacer estudios serios, urbanos, cómo se hacer y resolver. Al final se hizo el proyecto, se terminó y todos los problemas que tiene el terminal de pasajeros de Oriente. Pero aprendimos mucho del metro, los que estábamos en otros organismos públicos haciendo otro tipo de obras públicas. Muchas gracias a todo el equipo y al doctor Lander, por supuesto González Lander, que fue un ejemplo de funcionario público de infraestructura para todos. Gracias a todos por la presencia. Bueno, sí, bueno, los acabados de la estación en el primer tramo, en la parte de Propatria, de Propatria a Lollada, son unas cerámicas que tenían unas perforaciones porque según el momento que se hizo el primer proyecto, se decía que el metro hacía mucho ruido, cosa que no fue verdad porque después con la tecnología de los rieles y todo eso, no había casi ruido. Entonces, y además absorbía precisamente por eso, que fue un problema porque para mantener era muy complicado. Se mantuvo entonces la idea de todas maneras de la cerámica, y entonces toda la línea 1 se mantuviera la cerámica. Por cierto que la cerámica, eso es una parte que de verdad que no la señalé y bien bueno que lo hayan sacado. Todo el diseño de los colores de las estaciones, de la línea 1 y la línea 2 fueron proyectos de José Guillermo Castillo, fallecido hace tiempo, era director de una galería de Caracas que se llama Galería del Castillo y era un diseñador, y muy buen diseñador gráfico sobre todo. Bueno, la estructura de los colores la hizo él. Es interesante ver que incluso en las estaciones había una gama de colores mezclada. Al llegar a cada una entrada era uno de los colores, o sea que de alguna forma
Eso hacía, nosotros teníamos muchos problemas de cómo se iba a ver la gente dentro del modo sentir. Entonces no había experiencia. Con las escaleras mecánicas pasó lo mismo, porque en Caracas había 2 escaleras mecánicas, la de pasada de zinc y una que había en Apoides. Entonces, ¿cómo se llama? El centro ese que está por allá cerca de tu casa. El centro comercial que está en tu casa, que había Congresa, que tenía escaleras mecánicas, de los turnos, que el resto no había. Y con los colores, entonces, bueno, se decidió eso. Entonces, para que la gente se acordara que la salida que le correspondía era el color verde o el amarillo, dependiendo de cada estación. En la línea 2, en cambio, es una trama, es distinta. Ahí de todas las estaciones era más sencilla, porque casi estaciones externas, solo no había tantas. Pero eso se hizo así. Esos fueron los recursos. Y en la línea 3, se dio que el problema de la cerámica tenía cierto, por problema de la impermeabilización de los laterales, sobre todo de las estructuras pesadas, eso realmente de pronto producía cierta humedad, que a veces se venían las dos. Se decidió entonces hacer un sistema de paneles que quedaban separadas de la estructura, de la macroestructura del metro, y eso lo diseñó Susana Amundarain, una artista plástica. Fue la que escogió todos los colores. Esto es en cuanto a los revestimientos. Muy bien. Muy bien. Bueno, con la selección de obras de arte, ya María Luz explicó que en la primera fase fueron para salvarnos el problema, escoger a los premios nacionales. Ahí no había duda. Que por cierto, tú no mencionaste a Marisol Escobar. Sí, claro. Que bueno, lo que Marisol pasa es que Escobar, yo te mandé dos. esta es una de estas interesantes. Yo a Marisol Escobar la conocí porque yo hice un posgrado en Columbia, en Nueva York. Yo no había entrado en el metro, por supuesto, cuando esto fue en el año 63, y empezó el pop art justamente en ese momento. Y de las artistas, que la primera exposición de pop art se hizo en el MoMA, en el Museo de Arte de Nueva York, y estaba Marisol Escobar, y yo la conocí. Ella era amiga de Andy Warhol y todo el grupo de la gente de Rauschenberg, todos ellos. Bueno. Y bueno, a mí siempre me pareció lo de Marisol bien particular, bien interesante, y yo la escogí. No solo la escogí ella para que cuando yo le ofrecí que, bueno, que si quería participar en el metro, yo me dijo que sí. Y ella escogió entonces Caño Amarillo. ¿Por qué? Porque ahí había salido desde la estación Caño Amarillo, cuando era una estación de ferrocarril, Carlos Gardel, que cogió el avión para Barranquilla, que fue donde después que el avión se unió. Bueno, a ella le encantó esa idea, y entonces ella hizo la escultura de Gardel, que está en la estación Caño Amarillo. Bueno, con ella de todas maneras, yo una especie que no hablé, que no es del metro, yo mencioné que yo tenía, también yo trabajaba con una oficina privada simultáneamente. Hicimos varios proyectos con arquitectos fallecidos, Pedro Valle. Hicimos unos proyectos que son también de recuperación urbana, que son, en ese momento, por cierto, era presidente del Centro Simón Bolívar y gobernador del Distrito Federal, Diego Barrio. Y yo, en la Oficina de Planeamiento Urbano de la Municipalidad del Distrito Federal, estaba un gran amigo mío, arquitecto fallecido, Nelson Dwight. Yo le dije a Nelson, éramos amigos, yo había trabajado con él en algunos proyectos, porque yo en Nueva York, el posgrado lo hice fue en arquitectura de hospitales, aunque ustedes no lo creen. Porque yo estaba trabajando, cuando me dieron la beca para estudiar allá en Columbia, estaba trabajando en el Ministerio de Sanidad, que yo salí después del 64 y me entré en el metro en el 67. Pero bueno, el caso es que ya yo perdí el hilo. ¿Cómo era la cosa? Por Marisol. No, bueno, de todas maneras, no, había entonces estos proyectos cuando Diego Arias y Nelson Dwight, yo le presenté una serie de ideas de recuperación de espacios urbanos que no eran lo del metro, sino de otras sitios. Se hizo la recuperación de la zona alrededor de Santa Teresa, la iglesia de Santa Teresa y el Teatro Nacional. Se hizo toda la peatonalización de ese espacio. Y se hizo la plaza, se llamó Pedro Sojo, del padre Sojo, que era el famoso compositor de la colonia. Que por cierto, Marisol hizo también en esa plaza una escultura del padre Sojo, que se la robaron porque Marisol se empeñó en que no tenía que estar montada sobre un pedestal, sino directamente en el piso. Y bueno, nada, la escultura se la robaron y no apareció más. Otro proyecto que yo también realicé con esa oficina de Pedro Valle fue el Paseo Anauco,
que es la recuperación de la quebrada Naoko, que llega justamente hasta la estación Bellas Artes, el Metro Caracas, y de ahí uno podía salir y recorrer todo el recorrido por debajo de uno de los puentes más importantes de la ciudad, que es el puente Carlos III, que es un puente colonial que existe todavía, que es en la esquina de Alcabala, porque ahí estaba la entrada de la ciudad y ahí se cobraba la Alcabala para entrar a la ciudad en la época de la colonia. Yo tengo fotos incluso que ese río, que era un río, el río Nauco, la gente estaba lavando ropa ahí. Bueno, el otro proyecto que se hizo también, bueno, ¿cuál fue el otro? Bueno, la recuperación de la Plaza Caracas. La Plaza Caracas originalmente era un estacionamiento de vehículos. Yo lo propuse, cuando yo lo propuse a Diego, Dios me encantó, mira, me encanta esa idea. Inmediatamente, bueno, sacaron los vehículos y se hizo el proyecto. Esos proyectos están todos completos, con planos de todo tipo, con todas las especialidades en el Centro Simón Bolívar. No se llegaron a realizar en su totalidad, están a medio hacer. Y incluso la Plaza Caracas, a una arquitecta, Cristina Enone, creo que se llama ahí, que lo medio desarrolló, pero no hizo el proyecto, nosotros habíamos pensado que tenía una tarima para espectáculos, al final frente a donde está el CCO, el CNO, al frente había una tarima para tener toda una serie de facilidades para que se pudiera hacer todos los espectáculos. Yo de todas maneras en esa plaza había un espectáculo de la Furia del Vals, es el grupo ese catalán. Bueno, la plaza es una maravilla por ese tipo de cosas. Pero, bueno, de todas maneras, bueno, esos son los proyectos que yo hice aparte, digamos. Yo quiero destacar tus primeros años como estudiante de arquitectura, tu primer año, donde tuviste como profesores a Charles Ventrillón, Cornelio Sidman, Miguel Arroyo, Gego, Alejandro Otero. Entonces, en ti, de alguna manera, esos maestros definieron tu carrera como artista plástico y como arquitecto, por supuesto. Tú vinculaste definitivamente las dos cosas y ahí generaste esa capacidad para ser ese curador que terminaste siendo con el Metro de Caracas. No te debo decir más nada, sí, es verdad. La primera promoción que estudió en el edificio Villanueva de arquitectura fuimos nosotros. Bueno, mira, por cierto que hay una cosa que me interesa destacar. Aquí estuvo una profesora que se llama Livy Fraser, de la Universidad de Sussex, de Inglaterra. Ella hizo un libro, se llama Arquitectura del Nuevo Mundo, y trata 3 temas, México, Brasil y Venezuela. En el caso de Venezuela, se centró básicamente en la ciudad universitaria, pero tiene una parte que es el Metro Caracas. Cuando ella estuvo aquí, me buscó, me contactó y yo la pasé por el metro. Y ella dice en el libro que si hay una experiencia, que la experiencia de Villanueva está reflejada en la obra, es en el metro, como hablaste tú, que en vez de estar circunscrito a una cosa en un ámbito muy cerrado como la universidad, está dado a toda la ciudad. Ella lo vio, bueno, ella es profesora de allá, a mí me dio un fresquito porque realmente yo fui alumno de Villanueva durante 2 años y yo apreciaba mucho a Villanueva. Además teníamos una amistad porque él hacía obras también, hacía collages, hacía ensamblajes. Y entonces el libro de él que hizo Mojolinagui, la dedicación me hizo, Racaulolo me dice, al gran arquitecto de arquitectos. El proceso de curaduría con las obras, si ellos, los artistas, te entregaban un plano, escogían sus espacios o tú los orientabas, y sobre todo el cambio de escala, que es lo más difícil cuando se integran, ¿cómo fue ese proceso? Sí, bueno, en algunos casos fue un poquito complicado. Había artistas que no eran tan... Bueno, por ejemplo, claramente con Gego fue perfecto porque ella entendió claramente que, bueno, además cuando yo le dije, mira, Gego, esto está mandado para hacer, porque ella había acabado de presentar la reticularia en el Museo de Bellas Artes. ¿Te acuerdas? El cuartico ese. Bueno, entonces ella me dijo, no, bueno, mira, perfecto. Ella me mandó incluso un modulito, como era la retícula, el tamaño que iba a hacer, y dije, mira, perfecto. Yo creo que sí hay un problema en esa obra,
porque ya hay un problema de ingeniería que el ingeniero que ella le estuvo, porque tuvieron un ingeniero que alcalarlo, porque esta estructura es pesadísima, y además tenía problemas para sostener eso. Realmente yo creo que hay un problema que debería haber sido más articulado. El problema de la estructura de Geo es que yo creo que no se mueve. Claro, si se movería, tendría el problema que para mantener una estructura de rótulo que se moviera, hubiera sido realmente complicado, porque imagínate meterse ahí adentro, en ese espacio de triple altura. Bueno, hubiese sido. De manera que, porque claro, no tiene la gracia que tiene la reticularia, que tú la ves que se mueve con ahí no, pero bueno, de todas maneras, bueno, de verdad que realmente no creo que podemos solucionar, tendrá que ser así. Por ejemplo, con Soto, yo no estaba de acuerdo con las bases que tiene, que siempre Soto tuvo un problema con sustentar sus obras, que nunca lo resolvió. Tan resuelta cuando él no lo hacía. El Cubo Negro, con la gente, Carlos Gómez, que es el que hacía, y Enrique José, que fueron los arquitectos de la obra, y ¿quién era el mecano? ¿Cuál era? Philip Jones. Entonces ellos le dijeron, no, aquí no vas a colgar nada, tiene que ser colgado del techo. Entonces bueno, ahí funciona de maravilla. Bueno, y con Alejandro Otero, perfecto, porque la obra de él, incluso la obra, bueno, eso es una cosa, yo era además, y aparte que hacíamos todas las cosas, yo era el inspector de la obra, porque como ellos suscribían un contrato con el metro, el inspector era yo, entonces yo tenía que aprobar la obra, porque para esto le pagaban, yo tenía que firmar la obra. Entonces, con Alejandro, bueno, la obra se hizo en Venecia, no en Venecia propiamente, sino afuera. Entonces, como la obra se realizó ahí, entonces, bueno, y en Venecia también se hicieron los vitrales del mural, que tú no lo nombraste, el mural de Mercedes Pardo, que se ya. Eso fue también una cosa, una decisión también de obra, porque eso era un bloque calado, pero entonces iban a meter las palomas. Cerrarlo. Entonces, coño, ¿cómo lo cerramos? Bueno, nada mejor es un vitral. Entonces, la Mercedes Pardo y los cristales están hechos en Murano. Toda y ahí la de Murano en Venecia, ¿no? Y la obra de Alejandro se hizo un taller cercano a Venecia, y como en ese momento justamente estaba inaugurándose la Bienal, se puso la obra de Alejandro, se inauguró en la entrada de los jardines de la Bienal, afuera, en la entrada, está la obra de Alejandro Otero. Ahí está foto de esto. Hay una última pregunta que quiero hacerte. Leyendo el libro rojo del metro, me conseguí la Galería de Arte Nacional que tú habías contemplado y lo publica, la Galería de Arte Nacional, el proyecto del maestro Oscar Tenreiro. No se construyó, pero realmente ahí al lado estaba lo que pasa es que el metro todavía tenía las instalaciones básicas del metro estaban ahí en la vieja estación de Cañón Amarillo. Entonces, mientras eso estaba funcionando, de todas maneras la galería ya se había decidido que no se iba a hacer así, porque ya la habían contratado otra vez, se la contrataron a Carlos Gómez de Llarena y se construyó en Parque Cristal. Pero realmente en el plano original nuestro, donde aparece el metro, está el proyecto de Oscar Tenreiro, está allí puesto en el plano. Pues. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y apoyo.